Creo que dejé expresando bastante mi molestia respecto al presidente Laporta después de que había anunciado que Xavi pues evidentemente no iba a continuar. Se me hizo uno de los peores errores, incluso llegué a querer su dimisión y en cierta manera la sigo queriendo, ya no tanto por la salida de Xavi sino más que nada por no tener en claro quiénes deben estar dentro del Barça y quiénes no deben estar dentro del Barça. ¿Por qué? Pues porque no destituyó a Koeman rápido, no trajo a Xavi desde el principio, ahora lo sacó. Y eso quiere decir que tiene muy poco criterio para saber realmente quiénes deben estar y quiénes no. Y un presidente así siempre será un peligro, por lo menos para, digamos, tener una buena dirigencia. Sin embargo, si omitimos eso y lo tomamos en cuenta como un factor más de su presidencia y nos ponemos a revisar lo económico, nos ponemos a revisar lo comercial, incluso si queremos verlo así, si nos ponemos a hablar de todo, podríamos decir que en síntesis, pues Laporta lo ha hecho mejor que peor. Que yo diga que sigo queriendo en parte la dimisión de Laporta porque me inquieta el cómo gestiona quiénes deben estar dirigiendo el club y que por ende alguien así nunca será seguro para el Barça, pues siempre será algo que va a destacar en muchos sentidos. Sin embargo, si nos ponemos a pensar en otra cosa, más allá de esto, Laporta lo ha hecho aún así mejor que peor, pese a este error espantoso, lo ha hecho mejor que peor durante toda su presidencia, porque ha conseguido una de las cosas más difíciles que yo creo que se pueden hacer, que es por una parte reducir el tema de la masa salarial, básicamente recuperar y maximizar ingresos, es decir, recuperar la economía del club, por así decirlo, y por otra parte, digamos que hacer un equipo que competitivamente hablando pueda seguir luchando por varios títulos. El hecho de mejorar mientras por otra parte estás bajando más de salarial es muy difícil porque por una parte tienes que gastar menos pero tienes que rendir más. Y es algo realmente complicado y de hecho hasta cierto punto necesitas algo de suerte de que te salgan buenos jugadores de la Masía y por supuesto que muchos jugadores estén dispuestos a aceptar al venir con una escala salarial. Que una de las cosas que han establecido desde el principio de esta junta es eso, que quieren una escala salarial que es prioridad esa escala y que no están dispuestos a romper. Y yo desde el principio eso lo aplaudí y ahora hemos visto que esas políticas de escala salarial, de por supuesto tener siempre cuidado a la hora de gestionar el tema de los salarios, de por una parte estar reduciendo y renovando al mismo tiempo que no se te vayan los jugadores, pues ha sido que de momento ha traído éxito y que ha implicado más que nada un sobreesfuerzo y un sobrecompromiso de los jugadores, porque en una situación normal yo creo que no lo hubieran aceptado, pero viendo que el Barça pues tiene los problemas que tienen, han decidido muchos de ellos renovar pues a la baja o directamente renovar dentro de una escala, rechazando ofertas superiores de muchos otros clubes. Y eso es algo muy positivo que yo diría que es más que nada mérito de los jugadores y por supuesto no tanto mérito de la junta sino de lo que significa el Barça como institución, como club y lo que ha significado para la historia del fútbol, porque yo creo que a muchos, pese a que el Barça pueda llegar a tener una mala situación y que esté reconstruyéndose y que todavía no esté arriba, pues puede llegarles a beneficiar o que les puede llegar a llamar la atención o ilusionar aún así jugar en el equipo por todo lo que representa. Por todo lo que representa, todo lo que ha sido, toda la historia, y eso puede llegar a ser algo muy positivo. Por ejemplo, yo creo que por eso jugadores como Dani Alves regresaron creo que cobrando lo mínimo que permitía la liga. Por eso jugadores como incluso Joao Félix hicieron un esfuerzo muy grande. Por eso jugadores como incluso Aubameyang hicieron exactamente lo mismo. Y todos estos futbolistas pues en general han demostrado un compromiso especial con el Barça, y este compromiso especial sumado a la escala salarial pues ha permitido que estas políticas reduzcan mucho la masa salarial, al punto de que pues a ver si podemos por fin ya fichar este verano y ya dar por cerrado el capítulo de pues bueno, que si el exceso salarial, que si la escala, que si esto y que si el otro. Estaríamos básicamente estaríamos casi a punto y estaríamos llegando por estas políticas a las que decidió llegar más que nada pues la junta directiva actual. Entonces yo diría que eso es un acierto total y absoluto, porque siempre ha dependido el tema futbolístico, bueno, incluso más, porque hay que recordar que el Barça tiene muchas secciones profesionales más allá del fútbol. Pues como digo, el hecho de que el club tenga buenos resultados deportivos, yo diría que no totalmente, pero también está muy
muy influenciado por el tema económico. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones. Primero que todo, depende más que nada de tu modelo de juego, es decir, lo táctico, que tengas un buen estilo de juego, un entrenador que sea bueno y que por supuesto sepa trabajar bien en general el estilo. Más allá de esto, también depende de la línea de trabajo, si hay orden en el vestuario. Yo que sé, pues lo de las normas de conducta, de que los jugadores se lleven bien, etcétera. Y también depende de otras cuestiones. ¿Qué otras cuestiones son las que suelen depender? Pues el tema de los fichajes y tu capacidad para poder, digamos que adquirir mayores jugadores o menores jugadores. Y en ese sentido hemos tenido algunas dificultades y hemos visto que hemos tenido que usar la estrategia de fichar a jugadores que básicamente no renuevan y se quedan libres. Como es por ejemplo el caso de Gundogan, como ha sido el caso de en su momento Marcos Alonso. Bueno, que en realidad fue un trueque informal, que fue una rescisión de contrato, que no fue un trueque directo. Pero fue un trueque más que nada porque nos dieron a Marcos Alonso y unos cuantos millones de euros a cambio de Aubameyang. Pero el chiste es que por ejemplo llegó Marcos Alonso con esa fórmula. ¿Quién más había llegado así? Había llegado... Bueno, ahorita no se me viene a la mente, pero varios jugadores habían llegado con esta fórmula y se le ha dado especial seguimiento a los jugadores que generalmente quedaban libres. Y esta estrategia sumada a utilizar muchos canteranos y que bueno, también coinciden que ha salido varios jugadores especiales y de buen nivel, sumado yo que sé, pues a jugadores que ya teníamos y todo, pues hemos hecho, y por supuesto también sesiones, pues hemos hecho entre todo una buena cantidad de... Hemos traído una buena cantidad de jugadores y hemos armado una plantilla lo suficientemente buena. Porque entre debutados, coste cero, costo bajo como Oriol Romeo, que esa es otra, los de costo bajo y los que llegaron gratis, pues podemos decir que tenemos una plantilla sensacional. Que yo creo que tiene muchísimo mérito para estos bloqueos. Las únicas veces que hemos podido fichar ha sido porque hemos utilizado pues directamente la estrategia que denominan la de las palancas, ¿no? Es decir, vender patrimonio para de esta manera adquirir dinero que compute como ingresos extra y por ende pues digamos que estirar el fair play financiero. Sin embargo pues ya después Tebas llegó y prohibió eso, ¿no? Prohibió que pudieras vender patrimonio y fichar y generar fair play y fichar con eso. Entonces pues tristemente hemos pasado una situación donde habíamos encontrado una fórmula y ya no pudimos seguir fichando. Pudimos fichar solo un verano entonces, y que fue cuando nos fichamos pues por ejemplo a Lewandowski, a Koundé, yo que sé, pues a Rafinha, a otro que llegó gratis por ejemplo fue Frank Kessie, Christensen, estos jugadores, Pablo Torre y en general pudimos armar una plantilla lo suficientemente buena. Y cuando pudimos fichar pues el nivel competitivo aumentó. Cuando no hemos podido fichar el nivel más o menos se ha quedado estancado o incluso ha ido para abajo tomando en cuenta los arbitrajes que vivimos aquí. Pero el chiste es que entre todo podríamos decir que de cierta forma hemos progresado. Y esto de progresar mientras bajas masa salarial es muy complicado porque lo normal es que los grandes jugadores no quieran ir a tu equipo. Lo normal es que los grandes jugadores incluso de tu propio equipo estén dispuestos a irse por hacer caso más a otras ofertas. Y el chiste aquí es que sí, tenemos un problema ya evidente porque no partimos en la misma situación competitiva porque esos clubes están mejores económicamente y pueden darse el lujo de pagar más por el traspaso. Y bueno, por un tema de ficha, pues en teoría los clubes que más ingresos deportivos generan deberían ser los que más poder adquisitivo tengan. Pero debido a que ya sabemos que por lo menos en la UEFA se permite, pues lo que se permite inversión económica que está extrapolada a cosas deportivas, tipo que alguien adinerado se compre un equipo y le enchufe dinero, cosa que eso formalmente según el fair play es ilegal. Pero como digo, debido a que estamos en esta situación donde se lo permiten, pues ahora los clubes que tienen a un jeque detrás o a grandes corporativos detrás, pues son los que tienen más poder adquisitivo. Entonces hay una disparidad de ingresos, ya no solo de que puedes gastar menos en un traspaso, sino que puedes gastar menos en salarios, porque pues obviamente esos clubes al tener entre comillas una economía mayor, de manera artificial y facciosa, pero aún así mayor, se pueden dar el lujo de tal vez tener otra escala salarial. O si no tener otra escala salarial, pues de directamente tener un poder todavía mayor. Si aún
aún si no tienes escala, porque te puedes dar el lujo de pagar más millones y millones de euros, como por ejemplo pues lo ha hecho el Chelsea, que el Chelsea pues yo no me quiero ni imaginar cuánto paga de fichas y en general de masa salarial, pero ese club créanme que está exacerbado prácticamente por lo... Sí, pues por lo que comento aquí, de que es un club que tiene detrás pues a gente adinerada y que realmente con todo el respeto no ha logrado sus éxitos, o más que nada no ha logrado su economía más que por méritos propios, como si lo ha hecho por ejemplo el Bayern Múnich en general con grandes proyectos, como el de Flick por ejemplo, que la mayoría de esos jugadores ni siquiera fueron fichados, muchos o fueron gratis, muchos llegaron pues a coste cero, libres, otros fueron canteranos, otros directamente llegaron por precios muy baratos, y eso sumado por ejemplo a un buen entrenador como Luis Flick, pues digamos que dio un campanazo. Pero así es como se arman los grandes equipos, que logran tener un gran mérito pese a sus condiciones y así logran avanzar. Lo mismo ha hecho por ejemplo clubes como por ejemplo el Barça, que ha tenido proyectos en general de mucho mérito pues en el pasado, desde más que nada desde la era de Cruyff, yo que sé, pues lo que ha hecho el Manchester United con Ferguson, lo que ha hecho el Arsenal, que también que decir que en todo ese tiempo con Arsene Wenger, el Liverpool, ¿no? Con diferentes entrenadores, a veces de manera un poco rara, ¿no? Como por ejemplo con Rafa Benítez, pero lo ha tenido ahí. Esta clase de clubes, ¿no? Son los que han generado sus ingresos de manera deportiva porque han hecho los suficientes méritos como para ganarse su economía, pero ya clubes como lo son el PSG, como lo son el Manchester City, como lo son el Chelsea, más que nada los de la Premier, esta clase de clubes que tienen inversión facciosa detrás, pues son los clubes que en general pues suelen tener unas mayores economías, pero no porque lo merezcan, y aún así le terminan dando problemas a estos clubes. Pero bueno, para no desviarme, el chiste es que estos clubes han tenido una irrupción en donde pues ahora se están llevando mejores jugadores y pues está empezando a haber una especie de monopolio, y si el monopolio no se ha terminado de dar es porque hay jugadores que todavía pues digamos que priorizan el jugar en un club con la historia que tiene, como por ejemplo lo es el Barça, porque directamente pues el Barça, ser competitivo, digamos que les apetece, ¿no? El formar parte de lo que es el Barça por todo lo que representa, entonces tanto por la historia, tanto por la historia, tanto por el prestigio que es jugar allí, e incluso pasión. No voy a decir que es realmente un sentimiento barcelonista, pero sí un sentimiento de simpatía y de admiración por el club, pues aún así terminan llegando al Barça, y eso es lo que termina, yo creo que, de hacer que no se dispare todavía totalmente la diferencia. Entonces no vamos a decir que es totalmente mérito realmente de la junta directiva o propiamente de los jugadores. Yo creo que es más mérito de lo que es la institución, de lo que es el club. Entonces no voy a darle todo el crédito de esto a la junta directiva, pero sí uno muy grande, porque han reducido masa salarial mientras arman una buena plantilla. Han sido capaces de ficharse buenos jugadores a coste cero, a bajo coste. Han trabajado bien la cantera y pues han sacado jugadores como lo son Gavi, Balde, Héctor Ford, Cubarsí, no lo sé qué más. Pues que otros jugadores, Mark Yu, que tristemente pues se fue al Chelsea, pero oye, ese jugador pues cuenta, ¿no? Como otro de los tantos que sacamos buenos. Lamine Yamal, yo creo que el ejemplo más evidente. Todavía hay jugadores en el equipo B que todavía podrían ser prometedores, como Noah Darvish, como Mikhail Faye. O sea, línea por línea hay jugadores muy interesantes que yo creo que podrían ser definitivamente futbolistas que nos ayuden. Entonces, entre todo, pues se ha armado una gran plantilla. Entonces tiene un mérito espectacular. En 2003, cuando Laporta también asumió su primer mandato, había hecho algo similar, pero no con tema del fair play, porque realmente en ese entonces todavía no había la irrupción de los clubes adinerados. Entonces, por ende, era otro contexto futbolístico, porque no tenías que tener totalmente una escala salarial. O sea, el fair play no existía. Habían escalas, pero no existía tanto el fair play. Podías gastar todo lo que tienes, no había un control del gasto.
Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que en ese entonces había problemas económicos, más que nada, no de como ahorita de que tienes dinero pero pagas en exceso, por eso estás pagando más de la masa salarial que deberías. No, había un problema de que estás pagando de que directamente no tienes dinero, porque pues has jugado mal, tus ingresos han caído y directamente el dinero se te ha acabado, y todavía no había llegado la etapa Guardiola, la etapa Luis Enrique, la etapa incluso Rijkaard. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que representabas una gran historia, pero todavía no tanto. Simplemente tenías una Champions, eras un club que todavía no era lo más de lo más. Entonces, por ende, tus ingresos habían caído muchísimo. No tenías dinero. ¿Y cuál fue la estrategia de Laporta? Pues traer jugadores cedidos, jugadores igual gratis. Utiliza mucho la cantera, pero más que nada en ese caso fue adquirir un poco de deuda, tipo pedir préstamos y esta clase de cosas. Entonces, pues fue así mientras intentamos sacar un poco adelante el club. El club empezó a ganar un poco de prestigio, esos son más ingresos. Con esos ingresos extra, pues ahora sí ya que maximicé un poco la economía, ya intento ir ahora sí por objetivos más ambiciosos económicamente hablando, como este jugador y el otro, y a partir de allí para arriba. Ahora pues es al revés, ahora hay que reestructurar deuda y bajar masa salarial, mientras al mismo tiempo está pues haciendo al equipo más competitivo. Entonces antes era un problema de que no hay dinero y tienes que gastar, pero no todo lo que te gustaría porque no tienes dinero, porque todavía eres un don nadie en el fútbol. Bueno, no un don nadie, pero todavía no representas lo que ahora representas. Representabas muy poco comparado con el actual. Entonces tienes que gastar, pero no todo lo que te gustaría para llegar lo más lejos posible. Y ahora pues tienes que bajar masa, reestructurar deuda mientras pues sigues siendo competitivo. Entonces es algo muy muy complicado. Es como si intentaras conducir a la izquierda y te tuvieras que ir a la derecha también, o como si intentaras correr pero al mismo tiempo no sé, caminar hacia atrás. O sea, son cosas muy difíciles. Y en este caso la Junta lo ha hecho. Entonces yo no sé si al final esto es más mérito de Laporta o de sus dirigentes, pero definitivamente el estar rodeado, yo que sé, pues tal vez de buenos economistas o de él tener un buen plan, siempre se va a quedar como mérito. Entonces simplemente quería comentarlo porque pese a que yo en cierta parte siga queriendo a Laporta fuera del Barça por el hecho de no saber analizar bien cuándo un entrenador tiene que estar y cuándo no, que eso es un peligro latente, no saber qué entrenadores de qué estilo tienen que estar o no, que eso es un peligro latente, y no saber que en la dirección deportiva no tienen que estar tipos antiguardiolistas como Deco, pues también es un peligro latente. Entonces al final de cuentas sigo queriendo de cierta manera a Laporta un poco fuera por el tema de las dudas que no tiene todo muy claro, por el perfil más que nada, pero que yo diga eso no quiere decir que entonces la presidencia de Laporta ha sido un horror. De hecho yo creo que de la mayoría de cosas que ha hecho, pues la mayoría ha sido buena, y ya ni digamos el haber estado haciendo ahora el Spy Barça, por supuesto el acuerdo con Spotify, que es de los mejores que han existido, lo de Barça One, ahora lo del futuro, que parece que el Barça cuando termine el contrato de Nike pues a lo mejor se fabrica sus propias camisetas y crea la marca Barça. Lo bueno que el club está alcanzando prestigio entre la salida de Xavi y todo, pues bueno, o sea, han fichado un buen entrenador como Flick. O sea, no tenemos tampoco que obviar la mayoría de las cosas de las que estamos hablando, es decir, sí hay cosas negativas, pero hay más cosas positivas que negativas, y yo creo que la presidencia de Laporta de momento yo le doy un 7, más que nada porque yo creo que hacía más falta el reforzar la posición de Xavi. Realmente yo creo que lo único que hay que cuestionar, y es un error tan grande que le baja ya directamente por eso simplemente ya 3 puntos para mí. Pero tomando en cuenta todo lo demás, 7, y es más positiva que negativa, y pues de momento nos está volviendo a sacar de un hoyo, del hoyo en el que en este caso nos dejó Bartomeu. Entonces pues simplemente eso, bien por Laporta, y ojalá sigan gestionando bien el Barça y ojalá lo gestionen mejor por lo deportivo, y más que nada con el tema de la decisión y los entrenadores. Pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción, en mi canal principal, también yo soy el Fifas, y nos vemos en el próximo video. Adiós.